Hola, bienvenido a otro capítulo del podcast de Raíz. Una vez más, estoy muy feliz de estar aquí platicando contigo el día de hoy. Yo soy Natalia, soy nutrióloga en Nutriaen, experta en salud hormonal. Hoy vamos a platicar sobre genética y suplementación, porque así como cada uno de nosotros nos vemos de forma distinta por fuera, por dentro nuestro cuerpo también trabaja de forma distinta. Y eso significa que nuestro requerimiento de vitaminas para cada quien es completamente distinto. Y por eso la dieta que le sirve a uno, a otro no le funciona. Igual lo mismo pasa con suplementación. La suplementación debe ser personalizada para cada uno de nosotros, acorde a nuestras necesidades individuales. Entonces, esto es muy relevante porque a veces pacientes llegan y me dicen, es que me tomo todo esto de suplementos, 15 botes, me llenan el escritorio de suplementación. ¿Qué me debería tomar? Y yo, no tengo idea. O sea, cómo es tu genética, cómo eres tú, cómo están tus análisis de sangre. De todo eso depende cómo debería ser nuestra suplementación. Aunque los suplementos no son medicamentos, sí que tienen un efecto en nuestro cuerpo. Entonces, si tú conoces cuáles suplementos deberías de ponerle más atención toda tu vida, esto te va a beneficiar porque puedes potenciar mucho más tu salud. La genética es una herramienta, eso es lo que yo siempre digo, porque a veces decimos genética y como que la gente se asusta un poco, de que me vas a decir, me vas a leer la mano, y no, o sea, la genética no es necesariamente destino, más bien el que sepamos nuestra genética nos dice en qué cosas nos tenemos que enfocar. Entonces, por ejemplo, yo hoy que me voy a ventanear un poco, voy a decir algunas de mis variantes genéticas y requerimiento individual de ciertas vitaminas, pero el que yo sepa, por ejemplo, yo tengo un requerimiento mucho más alto de omega 3 y de hierro, significa que eso yo le voy a poner atención toda mi vida. Toda mi vida voy a suplementarme con omega 3, voy a ponerle atención a los alimentos ricos en hierro y eso va a hacer que mi salud esté muchísimo mejor a lo largo de mi vida. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy. Quiero centrarme en pocos nutrientes, pero que considero que son sumamente relevantes. Vamos a platicar de omega 3, vamos a platicar de vitamina D, vamos a platicar de hierro, podemos platicar también del metilfolato, que siento que en todos mis podcasts sale el metilfolato de una u otra manera, aquí también va a salir. De esas cuatro nos vamos a centrar y podemos tocar un poco sobre vitamina B12 también. Empecemos con hierro y como siempre, ustedes ya lo saben si han escuchado otros de mis podcasts anteriores, siempre me gusta platicar o dar conocimiento a través de historias. Siento que cuando cuento historias o en general en la vida cuando contamos historias podemos relacionarnos de una forma mucho mejor, entendemos las cosas de una forma distinta y es una forma mucho más fácil como de entender y de relacionarnos. Entonces quiero empezar con el hierro porque esto es incluso una historia personal. Yo también finalmente, aunque soy nutrióloga, soy paciente también. También he estudiado mi genética y he pasado por cambios en estilo de vida. Entonces, vamos a platicar sobre las necesidades de hierro de cada quien. En particular, las mujeres ya estamos como en mucho más riesgo de tener deficiencia de hierro porque menstruamos y perdemos, por esa razón, pues sangre y perdemos entonces hierro. Pero me quiero remontar al 2020, cuando yo todavía no conocía mi genética, o 2019. A mí, si me siguen en redes, posiblemente saben que me gusta mucho correr y mi camino hacia correr empezó yo creo que en el 2019 y era de hecho pandemia 2019-2020. Y me acuerdo que estaba corriendo con Gustavo, mi esposo, en el parque. Y yo os conté que, tipo, me cansaba un chorro. Y yo decía, yo creo que yo tengo, o sea, yo decía, pues tengo una mala condición. Yo por mucho tiempo fui pesetariana slash vegana. Creía que ese era como el mejor tipo de alimentación para mí y amo la dieta basada en plantas, pero en ese momento no conocía mi genética. Y yo decía, pues tengo mala condición. Y Gustavo hasta se burlaba de mí y me decía que cómo yo puedo tipo seguir corriendo y tú te quedas atrás, cuando se supone que yo era la que corría. Y después Gustavo, o sea, de hecho, Gustavo me regaló mi primer análisis genético como de cumpleaños. Me lo hice y salió un requerimiento de hierro al doble de el promedio de las mujeres. O sea, si las mujeres en promedio necesitan como 10 miligramos de hierro al día, yo necesitaba 22 o necesito 22. O sea, yo vi eso y yo, ¿cómo? O sea, mis requerimientos de hierro es como el de una mujer embarazada, básicamente. Y aparte yo no comía carne, y pues sí, tengo una alimentación muy clean. Entonces voy al laboratorio y yo, obviamente no voy a estar deficiente en hierro, como súper saludable, pues obviamente sí lo estaba. Y ya me suplementé con hierro y mi energía mejoró muchísimo. Y ahora es algo a lo que le pongo especial atención. Anualmente me mido mis requerimientos de hierro.
busco alimentarme con alimentos que tienen hierro, ya sea carne o frijoles, lentejas, garbanzos, pero haberlos remojado 24 horas antes para que ese hierro esté más disponible. Utilizo limón para que haya una mejor absorción de ese hierro. Trato de no juntar el café con otros alimentos porque pueda inhibir un poquito la absorción del hierro. Entonces es algo que cuido mucho más. Y sé que cuando yo esté embarazada, por ejemplo, mi requerimiento de hierro va a subir todavía más, porque eso es mi genética. Entonces, pero no el de cada quien tiene unas necesidades completamente distintas. Por eso digo que es muy importante como el personalizar y el ver tú a cuáles nutrientes le tienes que poner especial atención. Ahora, esto es lo mismo, por ejemplo, para la vitamina B12, que también me sucedió. La vitamina B12 viene de un gen que se llama FUT2 y eso habla de tus requerimientos de vitamina B12. Ahora, por ejemplo, aquí es muy importante si otras personas, digamos, toman metformina, que sé que es súper común que ahorita haya algo de resistencia a la insulina y que se recete metformina, o anticonceptivos. Los anticonceptivos y la metformina generan deficiencia de vitamina B12. Y luego aparte tú genéticamente no la puedes absorber de forma correcta y es el escenario perfecto. Y luego aparte no comes carne, por ejemplo, o no te suplementas y es el escenario perfecto para una deficiencia de vitamina B12. Entonces, igualmente me pasó, mi requerimiento es al doble, o sea, de 2.5 mi requerimiento es 5.5 de vitamina B12. Y yo no comía carne, obviamente estaba deficiente también. Y fue algo que tuve que corregir y ahora uso en mi alimentación alimentos con vitamina B12 como huevo, carne, pollo, entre otros, pero porque ya conozco mis requerimientos individuales. Ahora, hay personas que es lo contrario. Hay personas que tienen una muy buena absorción de hierro, una muy buena absorción de vitamina B12, que tienen un muy buen metabolismo de los carbohidratos y que por esa razón genéticamente una dieta basada en plantas o vegana les iría excelente. No es mi caso quizás, pero bueno, cada quien es de forma distinta y por eso el conocer nuestra genética vale tanto la pena para saber cuáles son los hábitos a los que tú específicamente te tienes que enfocar a crear. Ya platicamos sobre hierro, ya me ventaneé, pero quiero platicar ahora que esto es igual, sale en todos mis capítulos, pero es que es súper relevante, mucho más en nosotros los mexicanos. Hay un gen que se llama MTHFR, que si escuchas mis podcasts, ya lo he escuchado en todos mis podcasts, pero este es un gen muy relevante. Les voy a contar algunas historias de pacientes que han casi marcado mucho el rumbo de mi carrera. Entonces, MTHFR es un gen que se encarga de cómo tú absorbes el ácido fólico. Y yo sé que tú piensas ácido fólico, embarazo, de que eso que tiene que ver relevantemente conmigo, nada, sí tiene que ver. El folato lo necesitamos todos los días en nuestro cuerpo. Ahora, aquí hay algo muy importante que voy a tratar de sintetizar de forma muy fácil. Entonces, en nuestro cuerpo hay algo que se llama metilación, pero la metilación es muy necesaria para cómo se prenden y se apagan nuestros genes. Entonces, muchas veces pensamos en mi papá tiene diabetes y es como, mi papá tiene diabetes, yo voy a tener diabetes. ¿No? Y no necesariamente. Aunque nuestros genes están escritos, podemos expresar o silenciar nuestros genes. Lo explicamos como si le pusiéramos un candadito a nuestros genes, como si los apagáramos. Yo lo explico a veces como si fuera como un switch de luz, de que si tú en tu familia hay diabetes o hay Alzheimer's, estos genes se pueden silenciar y que tú no tengas ese riesgo a través de la metilación. Ahora, aquí hay algo como todavía más relevante y más como impactante y ahorita regreso a la parte del folato. Entonces, imagínate que tú te vas a embarazar y en unos años, digamos, y tú no le quieres pasar a tu bebé ese gen del Alzheimer que tú sabes que tienes, digamos. Se lo vamos a pasar posiblemente, eso dependerá de nuestra herencia, pero sí que podemos pasarle genes apagados o silenciados, así le decimos, o expresados o prendidos, a eso me refiero. Y eso depende de la metilación, de la epigenética y de nuestro estilo de vida. Entonces, si te quieres preparar para un embarazo, tú desde ahorita puedes disminuir la expresión de ese gen, disminuir la expresión del gen de Alzheimer, etcétera, a través de una óptima metilación. Obviamente hay ciertos genes que esto no sucede, pero hay variantes genéticas que están asociadas como a riesgos, no necesariamente a algo como futuro que a fuerzas va a suceder. Obviamente esto es un proceso muchísimo más complejo y yo lo estoy explicando de una forma súper fácil. Entonces, regresando al metilfolato. El metilfolato es una vitamina súper importante para que esto pueda suceder, para que tú puedas disminuir la expresión de un gen o aumentarla. Y entonces, si tú tienes una óptima absorción del metilfolato, tú puedes óptimamente tener una buena metilación y que tu cuerpo vaya viendo genes asociados de cáncer y vaya silenciando su expresión y otros aumentándolo. Obviamente esto es algo que pasa de una forma mucho más complicada de lo que lo estoy diciendo, pero estoy tratando de sintetizarlo
por hacer este podcast fácil y divertido. Entonces, se estima que entre el 25 y el 50% de la población mexicana no tiene una óptima absorción del ácido fólico o del del ácido fólico. Y el ácido fólico, para que se absorba, luego se tiene que convertir en metilfolato, que luego metilfolato es finalmente lo que nos ayuda a esta silencio o sobreexpresión de estos genes. Entonces, si tú no tienes una buena absorción del ácido fólico, no vamos a poder controlar quizás de la mejor manera esta expresión o silenciamiento de genes. Y no queremos eso. Entonces, no solo es importante el ácido fólico cuando nos embarazamos, es importante para controlar nuestra genética y para disminuir o aumentar riesgos de enfermedades en general, pero también en cómo te quieres embarazar, la genética que le quieres pasar a tu hijo. Es como si le pasáramos como nuestra mejor versión a nuestro bebé teniendo sus genes silenciados. Y imagínate que yo tengo el gen del Alzheimer y se lo paso silenciado a mi bebé. Después dependerá del estilo de vida de mi bebé. Si mi bebé tiene una óptima ventilación, tiene una muy buena alimentación, no fuma, etc., este gen se va a quedar apagado. Pero si al contrario mi hijo no tiene una buena alimentación, un buen sueño, tiene deficiencias de nutrientes, quizás este gen luego se va a aprender. Pero ya va a ser su responsabilidad. Tú ya diste como lo mejor de tu genética, pues. Entonces, ¿qué cosas tenemos que cuidar si tenemos MTHFR o esta variante en este gen de que no absorbemos bien el ácido fólico? Tenemos que cuidar mucho nuestras fuentes de folato. Entonces, el ácido fólico no es un nutriente que existe naturalmente o en la naturaleza, vaya la redundancia, se crea en el laboratorio y luego se tiene que absorber y convertirse hacia metilfolato dentro del cuerpo. Pero en alimentos también podemos encontrar metilfolato. Entonces, a personas que tienen una variación en este gen, o sea, que no absorben muy bien el ácido fólico, que es muchos de mis pacientes, porque es muy común en la población mexicana, les digo que tienen que ponerle como especial atención a frijoles, lentejas, garbanzos, espinacas, espárragos, que son alimentos que tienen mayores cantidades de folato, o bien suplementarse con metilfolato. Ahora, hay pacientes que cuando toman metilfolato se sienten súper bien. Me acuerdo, te voy a platicar varias historias de pacientes porque como este gen es muy común, he podido ayudar a muchas personas a través de este gen. Tuve una paciente 2019, 2020 que tenía esta variante genética y me acuerdo que llegaba conmigo que tenía mucha neblina mental, probablemente no estaba teniendo una buena metilación, entre otras cosas. Y luego empezó a tomar metilfolato y se sentía demasiado bien. Y tomaba, el requerimiento normal es 1000 y luego un día llegó de que me tomé 5000 y obviamente le fue súper mal porque fue demasiado. Pero lo que quiero decir es que en pacientes que no tienen una buena absorción, el comenzar a tomar metilfolato a veces genera que tengan mucha más energía y mucha más claridad mental. No recomiendo que nos suplementemos con metilfolato siempre. Hay un método que le llamamos pulsar, que pulsar es, me tomo 6 meses metilfolato, después le pongo, o sea, quito el metilfolato y le pongo más atención a alimentos con metilfolato, como frijoles, lentejas, garbanzos. Después regreso y así recomendamos hacer como cíclico. Se ha visto que cuando alguien se suplementa como muchos años con metilfolato, estoy hablando de algo como muy crónico, puede aumentar el riesgo de ciertos cánceres. Esto es casi como muy alarmante y no. Es nada más pulsar. ¿Okay? Un tiempo tomar metilfolato, dejarlo, tomarlo, dejarlo, etc. Entre otras cosas. Ahora, otras cosas con las que podemos ayudarle a nuestro cuerpo que tenga una óptima metilación es a través del té verde. El té verde tiene un compuesto que está bien difícil de decir, se llama epigalocatequina galato, que es un compuesto que se ha visto que apoya a la expresión de nuestros genes, o sea, apoya a que esta metilación se dé de forma óptima. Ahora, quiero contarte dos escenarios bien diferentes de pacientes que han marcado mi carrera con estos genes y que les he podido ayudar de una forma muy como importante y que les ha transformado su salud y a mí la forma en la que veo la nutrición. Voy a contar una historia de un paciente que ya le había contado en podcasts anteriores, pero lo vuelvo a retomar. Tenía un paciente que tenía 55 años y llegó conmigo y cuando llegó, la verdad se veía como una persona muy saludable. Era un hombre que a pesar de su edad hacía 4 o 5 veces a la semana hacía ejercicio, hacía pesas, tenía un porcentaje de grasa súper saludable, ya se suplementaba y solamente venía para ver como qué cosas podía mejorar su salud. Y en esa primera cita inicial, yo vi que no tenía una buena absorción de ninguna vitamina del complejo E, ni de B9, ni de B12. Y a la par me platicaba que tenía mucho riesgo de infarto en sus papás. Sus dos papás habían tenido infarto y que él tenía algo de aterosclerosis, o sea que en sus arterias ya había algo de placa de colesterol, haciendo que tuviera más riesgo de infarto también, entre otras cosas. Lo cual es algo que yo a primera vista cuando lo vi jamás hubiera pensado porque era una persona muy saludable. Entonces,
De ahí sale la frase de por fuera vemos, pero genética no sabemos. Y entonces yo le pedí estudios y hay una molécula que cuando tú estás bajo en folato, aumenta una molécula que se llama homocisteína. Y esa homocisteína nos pone un poco más de riesgo de infarto y de trombosis o de pérdida gestacional, que ahorita voy a platicar al respecto en este otro caso. Pero en él, la homocisteína la tenía súper alta, o sea, tenía una muy mala absorción de folato y de vitamina B12. Y por fuera tú lo ves y decías, es un adulto súper saludable, yo quiero ser como él cuando tenga esa edad. Entonces, en él trabajamos muy específicamente en mejorar su absorción de estas vitaminas. De hecho, él le dio una dieta basada en plantas, o sea, se hizo vegano durante, creo que fueron 4 meses que lo estuve, como que estuvimos así como intensivos, lo hizo al pie de la letra, bajó 5 kilos de grasa y a la par su homocisteína bajó un chorro, me dijo, nunca me he sentido con tanta energía, me siento súper bien, pero fue algo que si yo nunca hubiera visto su genética, nunca hubiera sabido cómo ayudarle de una forma tan profunda. Se sintió muchísimo mejor y el riesgo de infarto definitivamente bajó bastante, lo cual es algo súper positivo y no sé, a mí me vuela la cabeza poderlo haber ayudado de esa forma tan trascendente, conociendo su genética. Ahora, hay otra parte aquí de MTHFR, que esto también ya lo he mencionado en el podcast, que es como el riesgo de pérdida gestacional, que es justo por esto. Si no tenemos una buena absorción del ácido fólico, nuestro bebé no tiene ese pues acceso a ese ácido fólico porque nosotros no lo podemos metabolizar y absorber, pero también esa falta de ácido fólico o de folato, que es la forma activa, aumenta la homocisteína, aumentando entonces la probabilidad de que se formen coagulitos o trombos y aumentando el riesgo de pérdida gestacional. Ahora, todo esto lo podemos saber antes de que te embaraces. Y antes de que te embaraces podemos saber si tú debes de tomar ácido fólico o metilfolato y que tu embarazo sea de forma completamente normal y saludable, absorbiendo de forma correcta el metilfolato para que tu bebé tenga suficiente folato en su cuerpo también para seguir creciendo y que el embarazo se pueda dar de forma súper sana. Vamos a platicar de 2 últimos nutrientes, que es el omega 3 y la vitamina D. La vitamina D, posiblemente ustedes saben que es la vitamina como del sol, solamente la absorbemos si viene del sol. Y obviamente nadie de nosotros sale al sol y aparte tendríamos que salir en ciertas horas, tengo entendido que es entre 12 y 2 de la tarde y tendríamos que salir pues sin ropa que nos cubre el cuerpo, lo cual obviamente no sucede, entonces casi ya damos por hecho que todos estamos deficientes en vitamina D porque no salimos al sol. Y la vitamina D es súper relevante porque se ha visto que el que tú tengas buenos niveles de vitamina D incluso mejora tu fertilidad, disminuye el riesgo de cáncer, disminuye el riesgo de cáncer de mama, el que tenga suficientes niveles de vitamina D te da energía, o sea, es un nutriente muy relevante a lo largo de nuestra salud y casi todos estamos deficientes. Y agreguémosle a eso que tenemos variantes en 2 genes, uno que se llama GC y uno que se llama VDR. Estos 2 genes están asociados a cómo absorbemos la vitamina D y también están asociados a riesgo de osteoporosis justo por este riesgo de vitamina D. Entonces he tenido pacientes que están, no sé, 4 o 5 meses con vitamina D y no logramos subir y no logramos subir y vemos, oye, o hay un tema de mala absorción por alguna razón gástrica que no es común o tu requerimiento es mucho mayor, por algo no lo estamos pudiendo absorber. Entonces a estas pacientes yo les recomiendo, en lugar de solo vitamina D en cápsula, vitamina D3 con K2 para que logremos una mucho mejor absorción y que sea sublingual. Y esto nos ayuda mucho a que realmente puedas absorber la vitamina D y a disminuir riesgos a futuro, pero sobre todo potenciar mucho más tus niveles de energía y tu salud a largo plazo. Pero esto no lo sabemos hasta que medimos un análisis genético y vemos como a cuáles cosas nos tenemos que enfocar. Entonces, un análisis genético nos ayuda a poder ver a cuáles nutrientes a ti le tenemos que poner especial atención. No sé ustedes, pero a mí esto se me hace como súper impactante que podamos de una forma muy personalizada llegar a saber los requerimientos individuales de cada persona y poder así personalizar mucho más su alimentación. De hecho, toda esta información y muchísima más la tenemos disponible en un curso que justo estamos lanzando que se llama Nutrien Academy, Nutrigenética y Nutrigenómica. Este es un curso que hicimos para profesionales de la salud, para nutriólogos y para doctores, para que puedan aprender de una forma más profunda cómo los genes impactan en nuestra alimentación. Platicamos en genes asociados a sobrepeso, a resistencia a la insulina, a cómo debería ser nuestro estilo de alimentación, pero sobre todo a cómo podemos aplicar esto en consulta para que realmente podamos ayudar a nuestros pacientes de una forma mucho más profunda. Voy a dejarles el link del curso de Nutrien Academy aquí en la descripción para que vean mucho más información sobre este curso.
Vámonos a un último gen que se llama FATS. Hay FATS 1 y FATS 2. Y estos genes están asociados a dos cosas, a nuestra absorción de omega 3. Específicamente están asociados a cómo utilizamos el omega 3 de las nueces y de las semillas y las convertimos hacia el compuesto activo que se llama EPA y DHA. Entonces, si tú tienes una variante en este gen, no podemos absorber óptimamente el omega 3 que viene de las nueces y de las semillas. Únicamente el omega 3 que ya es con su forma activa, que es como el EPA y el DHA, que viene del salmón salvaje. Y yo sé que pues no vamos a comer salmón salvaje todos los días, ¿verdad? Entonces, eso hace que nos pongamos en riesgo de deficiencia de omega 3 de una forma mucho más importante, porque no lo puedes obtener realmente de la alimentación de una forma tan sencilla como el comer nueces y semillas y ya. Entonces, si alguien es deficiente en omega 3 por mucho tiempo, esto tiene riesgo en enfermedades crónicas, en el sistema inmunológico, en inflamación, en nuestros niveles de colesterol, en nuestros niveles de inflamación, en la proteína C reactiva, entre otras cosas, en riesgos quizás de cáncer o de Alzheimer, entre otras cosas. Entonces, si tú sabes eso, yo digo, ok, para mí es muy importante suplementarme con omega 3, con vitamina D y con hierro. Listo, eso es lo que voy a estar cuidando, estarme suplementando a lo largo de los años, voy a estarme monitoreando. Entonces, a estas personas específicamente les pido una alimentación muy mediterránea estilo para disminuir este riesgo de enfermedades, muy antiinflamatoria para disminuir esta inflamación, pero sobre todo les doy una dosis más elevada de omega 3, tal vez 2, 3 gramos, y busco que estos omega 3 tengan una muy buena cantidad de EPA y DHA, porque yo ya sé que ellos no lo van a poder obtener de la alimentación. Entonces, esto fue todo por hoy. Realmente fue como un breve resumen, es un capítulo chiquito donde quise enfatizar con ustedes como cómo realmente si conoces tu genética podemos suplementarnos de una forma muy personalizada y que sepas para ti qué es lo que realmente funciona para toda la vida. Si quieres encontrar más información sobre el curso de Nutrian Academy de Nutrigenética, te lo voy a dejar en la descripción. Y recuerda que si te gustó este video, recuerda darle like o suscribir en YouTube y también seguirnos en Spotify para poder seguir haciendo muchos más de estos videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.